Estaba de rodillas. Los dedos de mi suegra se retorcían en mi pelo, y la bota de mi cuñado impactaba contra mis costillas. Me llamaban inútil, una carga. Pero cuando mi marido cruzó esa puerta, lo que pasó después hizo que todos desearan no haberme tocado jamás. Esta es mi historia. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida, quédate conmigo. Lo que viene ahora te recordará que el karma existe. No te olvides de darle a me gusta y suscribirte. No querrás perderte cómo acaba esto. Nunca pensé que mi vida se convertiría en una pesadilla. Cuando me casé con Adrián hace 3 años, creí que entraba en un cuento de hadas. Él era todo lo que había soñado. Amable, exitoso y profundamente enamorado de mí. Nos conocimos en un evento benéfico donde yo era voluntaria, sirviendo comida. Él era uno de los donantes, un empresario multimillonario que podría haberme ignorado por completo. Pero no lo hizo. Me vio. Me habló. Me hizo sentir que yo importaba. Nuestra historia de amor fue preciosa. Salimos durante 8 meses antes de que me pidiera matrimonio en una playa, al atardecer, con rosas rojas esparcidas por todas partes y lágrimas en sus ojos. Dije que sí sin dudarlo. Creía saber dónde me metía. Pensé que su familia acabaría aceptándome. Qué equivocada estaba. Desde el momento en que puse un pie en aquella mansión como la mujer de Adrián, su madre, Isabel, me dejó claro que yo no era bienvenida. Me miraba como si fuera suciedad en sus carísimos suelos de mármol. Nunca me llamó por mi nombre. Siempre era esa chica o ella, dicho con tanto veneno que se me erizaba la piel. Su hermano pequeño, Marcos, no era mejor. Me trataba como un chiste, como si fuera una cazafortunas que había atrapado a su hermano por dinero. La mansión en sí parecía sacada de una revista. Lámparas de araña de cristal colgaban de cada techo. Los suelos estaban tan pulidos que podías ver tu reflejo. Había habitaciones a las que ni siquiera se me permitía entrar. Pero a pesar de toda su belleza, esa casa se sentía como una prisión. Cada día me despertaba en ese dormitorio enorme, con el lado de la cama de Adrián siempre vacío porque estaba de viaje por negocios. Y yo me sentía cada vez más pequeña. Mi rutina diaria era agotadora. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno para Isabel y Marcos. A Isabel le gustaba su infusión de una manera muy específica. Ni muy caliente, ni muy fría, con exactamente 2 terrones de azúcar y una rodaja de limón al lado. Si me equivocaba, aunque fuera un poco, la tiraba por el fregadero delante de mí y me obligaba a prepararla de nuevo. Marcos se sentaba a la mesa, mirando el móvil, y de vez en cuando levantaba la vista para soltar algún comentario hiriente sobre cómo había untado mal su tostada o que los huevos no estaban lo suficientemente esponjosos. Yo vestía con ropa sencilla, porque cualquier cosa bonita que intentaba ponerme, Isabel la criticaba. Decía que me esforzaba demasiado o que hacía el ridículo pretendiendo ser algo que no era. Así que me limité a blusas blancas y faldas grises, ropa que me hacía pasar desapercibida. Mientras tanto, Isabel llevaba vestidos de diseñador que costaban más que el coche de la mayoría de la gente, y Marco se pavoneaba con trajes caros como si fuera el dueño del mundo, cosa que, técnicamente, su familia era. Adrián rara vez estaba en casa. Su imperio empresarial requería atención constante, viajes constantes. Londres una semana, Tokio la siguiente, luego Dubái, luego Nueva York. Me llamaba cuando podía, preguntándome cómo estaba, diciéndome que me echaba de menos. Quería contarle la verdad. Quería decirle que su madre me había hecho volver a fregar los platos 3 veces porque decía que no estaban lo bastante limpios. Quería decirle que Marcos me había tirado café sin querer, y luego se había reído. Pero cada vez que abría la boca para decir algo, él mencionaba lo cansado que estaba, lo estresantes que eran las negociaciones, y yo me tragaba mis palabras. No quería ser una carga más. El abuso fue escalando lentamente, como el agua que poco a poco llega a hervir. Al principio, solo eran palabras. Isabel comentaba mi aspecto, diciendo que parecía cansada o que había engordado. Criticaba mi cocina aunque yo seguía las recetas a la perfección. Mandaba a las empleadas del hogar rehacer el trabajo que yo ya había hecho solo para humillarme. Marcos traía a su novia de turno, una modelo que vestía de rojo brillante y usaba perfumes caros, y se sentaban en el salón a hacer chistes sobre mí mientras yo les servía las bebidas. Se reían de cómo Adrián se había casado con alguien de una clase inferior, de cómo debí de haberle engañado de alguna manera. Recuerdo una tarde en particular, cuando Isabel me sentó en el despacho. La habitación olía a cuero viejo y colonia cara. Me miró con esos fríos ojos grises y dijo, «Llevas 3 años casada con mi hijo y todavía no hay un nieto».
¿Para qué sirves, exactamente? Sus palabras cortaron más que cualquier cuchillo. La verdad es que Adrián y yo habíamos hablado de tener hijos, pero con él siempre fuera, simplemente no se había dado la ocasión. Pero no podía explicarle eso a ella. No le habría importado. A medida que las cosas empeoraban, intenté contactar a Adrián con más desesperación. Le llamaba durante sus reuniones, pero él respondía con un mensaje diciendo que llamaría más tarde. Ese más tarde nunca llegaba, o cuando lo hacía, estaba tan agotado que nuestras conversaciones duraban 5 minutos antes de quedarse dormido. Empecé a preguntarme si de verdad le importaba. Empecé a pensar que había cometido un terrible error al casarme con esa familia. El punto de inflexión llegó un martes por la noche. Recuerdo que era martes porque Isabel tenía su reunión con sus amigas del club de campo, y había estado de un humor especialmente horrible todo el día. Había sacado su posesión más preciada, un jarrón de cristal de Francia que llevaba generaciones en su familia. Estaba colocado en la repisa de la chimenea del salón, reflejando la luz de la lámpara de araña. Yo estaba limpiando el polvo de la habitación, con el mayor cuidado posible. Pero Marcos entró corriendo, persiguiendo a su perro, un golden retriever al que dejaba correr salvajemente por la casa. El perro se chocó contra mis piernas y yo tropecé hacia atrás. Mi codo golpeó la repisa. Todo sucedió a cámara lenta. Vi el jarrón tambalearse en el borde y luego caer. El sonido al hacerse añicos contra el suelo de mármol resonó por toda la mansión como un disparo. Me quedé allí, paralizada, mirando los trozos de cristal esparcidos por todas partes, cada uno reflejando la luz como pequeñas dagas. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Oí pasos, los tacones de Isabel repiqueteando rápidamente por el suelo, y supe que estaba en problemas. Apareció en la puerta, con el rostro desfigurado por la rabia. ¿Qué has hecho?, gritó. Su voz fue tan fuerte que las empleadas vinieron corriendo desde otras partes de la casa. Marcos se quedó detrás de ella, con los brazos cruzados y una sonrisita en la cara, como si fuera a ver un espectáculo entretenido. Caí de rodillas de inmediato, intentando recoger los pedazos. Lo siento muchísimo, lo siento, repetía sin parar. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener los fragmentos. Un trozo me cortó un dedo y la sangre goteó sobre el mármol blanco. Ha sido un accidente. El perro de Marcos, chocó conmigo y yo. No te atrevas a culpar a nadie más. La voz de Isabel se hizo aún más fuerte. Se abalanzó sobre mí y pude ver sus manos cerradas en puños. Has arruinado todo desde el día que entraste en esta casa. Eres torpe. Eres una inútil. Y eres una vergüenza para esta familia. Yo seguía disculpándome, intentando limpiar, pero nada de lo que decía servía. Marcos se rió de verdad, y dijo, vaya, de verdad que no sabes hacer nada bien, ¿eh? Quizá Adrián debería cambiarte por alguien con un cerebro que funcione. Fue entonces cuando Isabel me agarró del pelo. Sus dedos se enroscaron en los mechones de mi nuca y tiró de mí hacia arriba. Un dolor agudo me recorrió el cuero cabelludo y grité. Agarré sus manos, intentando que me soltara, pero su agarre era de hierro. No eres nada, me gritó en la cara. Nada. Mi hijo debería haberse casado con alguien que valiera la pena, alguien de una buena familia, alguien con clase y cuna, no un caso de caridad que ni siquiera puede sostener un jarrón. Las lágrimas corrían por mi cara. El dolor era insoportable. Pero peor que el dolor físico era la humillación. Las empleadas miraban desde las puertas. Las veía asomarse por las esquinas, pero ninguna se movió para ayudarme. Tenían demasiado miedo de Isabel. Entonces Marcos dio un paso adelante. Nunca olvidaré la mirada en su rostro. Era pura crueldad, como si estuviera disfrutando cada segundo de mi sufrimiento. A lo mejor necesita aprender la lección, dijo con indiferencia. Y entonces me dio una patada. Su caro zapato de cuero impactó en mis costillas, justo debajo del pecho, y me derrumbé. Isabel finalmente soltó mi pelo y caí al suelo, haciéndome un ovillo, intentando protegerme. El dolor era indescriptible. No podía respirar bien. Cada inhalación era como si me clavaran cuchillos. Saboreaba la sangre en mi boca. Debí de morderme la lengua al caer. Yacía allí, en ese frío suelo de mármol, rodeada de trozos de cristal roto y de mi propia sangre. Y pensé, ya está. Así es como voy a morir. Invisible y sola en esta preciosa cárcel. Isabel se cernía sobre mí, respirando con dificultad, con la cara sonrojada. Limpia este desastre, escupió. Y luego haz las maletas. Te quiero fuera de esta casa por la mañana.
Le diré a Adrián que te fuiste por tu cuenta. Me creerá a mí antes que a ti. Marcos se rió de nuevo y sacó su móvil, probablemente para escribirle a su novia sobre el espectáculo que acababa de presenciar. Cerré los ojos, las lágrimas seguían cayendo, y recé. Recé pidiendo ayuda, una escapatoria, cualquier cosa. Fue entonces cuando lo oí. El sonido de la puerta principal abriéndose, unos pasos firmes en el vestíbulo y luego una voz que conocía mejor que la mía. ¿Qué habéis hecho? Abrí los ojos y miré hacia arriba. De pie, en la entrada del salón, todavía sosteniendo un ramo de rosas rojas y una pequeña caja de regalo, estaba Adrián, mi marido. Se suponía que estaba en Singapur. Se suponía que no volvía hasta la semana que viene, pero allí estaba, y la expresión de su rostro era algo que nunca había visto antes. Un silencio total cayó sobre la habitación. La cara de Isabel se puso pálida. A Marcos se le cayó el móvil de las manos. Las empleadas desaparecieron de las puertas como fantasmas, y yo simplemente me quedé allí, en el suelo, mirando al hombre con el que me había casado, esperando que pudiera ver lo que me había estado pasando. La mandíbula de Adrián estaba tan apretada que podía ver los músculos moverse. Sus ojos pasaron de mí, rota y sangrando en el suelo, a su madre, a su hermano, y de nuevo a mí. Las rosas y el regalo cayeron de sus manos, golpeando el suelo con un ruido sordo. Caminó hacia mí lentamente, y había algo aterrador en su calma. Era como ver acercarse una tormenta, mortalmente silenciosa antes de que lo destruya todo. Se arrodilló a mi lado, y sus manos temblaban mientras me tocaba la cara. Sus dedos fueron suaves, trazando el moratón que sentía formarse en mi mejilla. «Cielo», susurró, y su voz se quebró. «Oh, Dios mío, cielo». Intenté hablar, pero solo salió un sollozo. Los ojos de Adrián se llenaron de lágrimas, y con mucho, mucho cuidado, me ayudó a sentarme. Cada movimiento dolía, pero su tacto era tan delicado que no me importó. Examinó el corte en mi dedo, la forma en que me sujetaba las costillas, los mechones de pelo que me habían arrancado. Luego se levantó. Se giró para encarar a su madre y a su hermano, y cuando habló, su voz era puro hielo. «¿Qué habéis hecho?» Isabel intentó recomponerse. Se alisó el vestido y levantó la barbilla. «Adrián, cariño, que pronto has vuelto. Esto no es. Ha roto mi jarrón. El jarrón de mi abuela. Estaba enfadada y...» Silencio. La única palabra de Adrián cortó su explicación como una cuchilla. Isabel se estremeció. Nunca la había visto reaccionar así ante nadie. Adrián sacó su móvil y empezó a hacer llamadas, allí mismo en el salón, mientras todos mirábamos. La primera fue a su abogado. «Abogado, soy Adrián. Necesito que congeles todo el acceso al fondo fiduciario familiar». «Sí, inmediatamente». «Las cuentas de Isabel. Todas». Hizo una pausa. «Me da igual la hora que sea. Hazlo ya». La cara de Isabel pasó de pálida a roja. «No puedes hacer esto. Es mi dinero. Tu padre me lo dejó a mí». Adrián la ignoró e hizo otra llamada. «Seguridad. Soy Adrián. Necesito que destituyan a Marcos de todos sus cargos en las empresas familiares. Con efecto inmediato. Revocad su acceso a los edificios, sus tarjetas de crédito de empresa, todo. Sí, esta noche». La sonrisita de Marcos desapareció. «Espera, ¿qué? No puedes simplemente». Adrián levantó un dedo, silenciándolo, e hizo una tercera llamada. «Agente. Soy Adrián. Necesito que pongas a la venta el chalet de la Avenida del Bosque. Sí, la propiedad de Isabel. Precio de mercado, venta inmediata». Hizo una pausa. «Porque en realidad es mío, y quiero que se venda». Marcos intentó irse, pero el equipo de seguridad de Adrián ya estaba en la puerta. Dos hombres grandes con traje le bloquearon el paso. «No vas a ninguna parte hasta que la policía te tome declaración», dijo Adrián. «Eso es una agresión, grabada en video. Voy a presentar cargos». La cara de Marcos pasó de arrogante a aterrorizada. «Estás de broma. Apenas la toqué». «Le diste una patada a mi mujer mientras estaba en el suelo», interrumpió Adrián. «Eso no es una broma. Es un delito». Isabel se derrumbó entonces. Lágrimas de verdad. Cayó de rodillas, suplicando a Adrián. «Por favor, mi niño, por favor no hagas esto. Soy tu madre. Solo intentaba protegerte. Ella no es suficiente para ti, y pensé que si yo...» «¿Si tú qué? ¿La torturabas lo suficiente para que se fuera? Tienes razón en una cosa.
Esto se acaba ahora. Adrián volvió a sacar el móvil y le enseñó la pantalla. Orden de alejamiento presentada hace 20 minutos. No podéis acercaros a menos de 200 metros de ella o de mí. Tenéis 2 horas para coger lo imprescindible y largaros de esta casa. Este es mi hogar, gritó Isabel. No, dijo Adrián con firmeza. Esta es mi casa. Está a mi nombre desde que papá murió. Has estado viviendo aquí como mi invitada. Esa invitación queda revocada. Se dirigió a las empleadas. Cualquiera que haya presenciado abusos y no haya hecho nada, está despedida. Las que intentasteis ayudar a mi mujer cuando nadie miraba, gracias. Recibiréis una bonificación. Una de las empleadas más jóvenes, una chica llamada Sofía, que de vez en cuando me había pasado comida a escondidas, rompió a llorar de alivio. Las siguientes 2 horas fueron surrealistas. La policía vino, los paramédicos me examinaron, 2 costillas magulladas y un corte que necesitó 3 puntos. Isabel y Marcos hicieron sus maletas bajo la atenta mirada de la seguridad. Cuando finalmente se fueron, la casa se sintió diferente, más ligera. El peso que me había estado aplastando durante 3 años pareció desvanecerse. Adrián cerró la puerta con llave y se giró hacia mí. Por fin estábamos solos. Se sentó a mi lado en el sofá. Te he fallado, dijo en voz baja. Dejé que el trabajo me consumiera. Me convencí a mí mismo de que si hacía el negocio más grande, ganaba más dinero, te daba una vida mejor materialmente, sería suficiente. Pero te dejé aquí con ellos y te hicieron daño, y nunca me lo perdonaré. ¿Por qué no me dijiste que lo sabías? Pregunté. Porque necesitaba la prueba irrefutable, explicó. Mi madre es increíblemente manipuladora. Si la hubiera confrontado sin pruebas, lo habría tergiversado todo. Te habría hecho parecer inestable, habría dicho que mentías. He visto cómo ha destruido a gente antes. No podía arriesgarme a que te hiciera eso a ti. Me enseñó su móvil. Carpetas y carpetas de videos. Iba a enfrentarme a ellos la semana que viene, dijo. Tenía reuniones programadas con los abogados. Pero entonces vi las imágenes de hoy y salí de Singapur de inmediato. Cogí el jet privado y llegué tan rápido como pude. Ojalá hubiera sido más rápido. Hablamos durante horas esa noche. De verdad. Por primera vez en meses. Me di cuenta de que mi silencio casi me cuesta todo. No te lo conté porque siempre estabas tan cansado, admití. No quería ser otro problema que tuvieras que resolver. Tú no eres un problema, dijo Adrián con ferocidad. Eres mi mujer. Y he fallado en mi deber de protegerte. Eso cambia ahora. Voy a dar un paso atrás en el día a día de la empresa. Voy a contratar a un director general. Me centraré en lo que de verdad importa, nosotros. 3 días después, nos mudamos de la mansión. Adrián compró una casa preciosa, mucho más pequeña, a las afueras de la ciudad. Tenía un jardín donde podía plantar flores. Tenía grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol. Se sentía como un hogar, no un museo. Isabel y Marcos intentaron demandar, pero las pruebas de Adrián eran abrumadoras. Perdieron todo. Han pasado 3 meses desde aquel martes terrible. 3 meses desde que mi vida cambió por completo. Estoy empezando a sentirme yo misma de nuevo. O quizá me estoy convirtiendo en alguien nuevo, más fuerte. Adrián está sentado frente a mí ahora mismo, sonriéndome con tanto amor que me duele el corazón de la mejor manera posible. Estamos planeando una luna de miel de verdad. Solo nosotros 2. Sin llamadas de negocios, sin dramas familiares. Te cuento esta historia porque quiero que sepas algo importante. Si estás en una situación en la que la gente que debería quererte te está haciendo daño, por favor, sabe que mereces algo mejor. Mereces ser protegida. Mereces ser valorada. A veces la ayuda llega de lugares inesperados, pero tienes que ser lo suficientemente valiente para dejar que la gente vea lo que está pasando de verdad. No cometas mi error. Habla. Pide ayuda. Y si las personas que deberían protegerte no lo hacen, busca a alguien que sí lo haga. Gracias por quedarte conmigo durante esta historia. Si te ha llegado de alguna manera, por favor, pulsa el botón de me gusta y suscríbete a este canal. Comparto estas historias porque creo que pueden ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Déjame un comentario abajo diciéndome qué habrías hecho tú.